Vamos a empezar a grabar. Chicos, bienvenidos a esta segunda parte de conexión, en donde ya vamos a estar hablando, o bueno, en esta vamos a hablar un poquito sobre historia, ¿sí? Sobre la parte de la evolución de las ventas y el marketing que van muy de la mano. No es lo mismo, pero que van muy de la mano para poder lograr el objetivo, que al final de camino es captar recursos. Entonces, vamos a estudiar eso y en esta misma conexión también vamos a platicar un poquito sobre la estructura de la fuerza de ventas. De hecho, la actividad va orientada a la estructura de la fuerza de ventas y en la siguiente conexión anticipo también para que lo vayan teniendo en consideración. Vamos a platicar un poquito sobre una propuesta de metodología de un proceso de ventas, porque pues al final de camino hay diferentes metodologías y ustedes ya pueden elegir el suyo. ¿Vale? Entonces, platicar un poquito históricamente de la circunstancia desde hace cierto tiempo. Digámoslo así, antes de estas épocas que dice 1920, que es la producción, antes de esa época, llegamos primero a estar en la etapa agrícola, en donde los seres humanos cultivábamos y vivíamos de lo que cultivábamos e intercambiábamos. Después empezó a intercambiarse o empezó a haber comercio, pero de alguna manera primitiva conforme a lo que lo que estamos haciendo, pero al final del camino iba enfocado a necesidades básicas en ese momento y ver de qué manera lo produzco, de qué manera lo hago y de qué manera lo intercambio. Hasta antes de la revolución industrial, prácticamente todo era de manera artesanal o de manera familiar. Y era conforme lo que podíamos hacer con nuestras manos. ¿Qué pasaba en esa época? Pues al final del camino, lo que íbamos necesitando, íbamos haciendo. ¿Sí? Llega la revolución industrial y transforma la manera en cómo funcionamos. Muchas de las historias, por ejemplo, gestión de calidad, mucho de recursos humanos, mucho de administración, inicia desde la revolución industrial a finales de 1700, ¿vale? Y en la revolución industrial inicia la etapa productiva en donde pues ya podíamos producir en masa, ya podíamos generar unidades de masa. ¿Y qué pasaba? Se abarataba el consumo y llegaban los productos a las personas con muchísimo más facilidad. Pero desde esa época hasta 1920 aproximadamente, el enfoque de los países como tal era en quién producía más. El modelo de pensamiento era en de qué manera yo como empresa soy más eficiente y más eficaz para poder hacer más productos en menos tiempo. ¿Por qué podíamos hacer eso? O por qué teníamos esa premisa? Porque teníamos una época en donde teníamos poca oferta y mucha demanda. Es decir, muchas personas o mucha población en el mundo con carencia de productos y servicios y un número limitado de ofertantes, o sea, de empresas que de alguna manera no podían darse abasto. Por eso prácticamente las empresas se concentraban en de qué manera produzco más porque sé que hay una demanda insatisfecha. ¿Sí? Entonces, era enfocarte en producir más y más barato, para que todo el mundo pudiera acceder. Pasa el tiempo y va evolucionando y se van dando cuenta, aquí comenta que evolucionamos aproximadamente a 1960. Es decir, hasta antes de 1960, ¿sí había acciones de marketing? Por supuesto que sí. Basta que ustedes, por ejemplo, vean incluso esos anuncios antiguos de 1930, 1940, que existían, digamos, los anuncios eran como cartelitos dentro del programa. Pero nada más lejos a decir, ¿sabes qué? Vamos a esforzarnos por llegar a un público, ¿no? Nada más era un anuncio publicitario
muy básico, todavía la mercadotecnia no tenía mucho de persuasión, todavía no había mucho elemento gráfico, etcétera. ¿Sí? ¿Sí, Arcelia? Por ahí. Maestro. Karina, ¿sí? Pero también en aquel tiempo no, bueno, yo digo que también se basaban en ciertas personas, porque no todos tenían acceso a ese tipo de publicidades. Exacto, exacto, y qué bueno que lo comentas. Al final del camino, cuando había publicidad de manera primitiva, por ejemplo en la tele o en la radio, estaba a un número limitado porque, bueno, por lo menos en muchos países en vías de desarrollo, los medios de comunicación eran prácticamente poco probables, o no nulos, pero para un alcance muy limitado de personas. Es decir, se juntaban entre muchas personas para ver televisión o entre muchas personas para escuchar la radio y no era como algo tan masivo, no era para unas élites, ¿sí? Y pues fue evolucionando, fue llegando, digamos lo que tenemos la fortuna de que el mercado evolucionó. Es decir, muchas veces pensamos que todo va peor, de que la inflación, en los temas del dinero, etcétera, etcétera, pero en temas generales de calidad de vida, creo que esta etapa es cuando hemos estado un poquito hacia abajo, pero en general hemos ido en crecimiento, sobre todo pensando que la tecnología cada vez es más barata, ¿vale? Pero, ¿qué llegó a pasar con el desarrollo económico, con el desarrollo económico y el progreso? Pues empezó a haber cada vez más una culturización de necesidad. Y la oferta fue creciendo. Es decir, la demanda no crecía a la misma par de las empresas que buscaban o de nuevos emprendimientos o de nuevas o diferentes formas de ofertar por la misma cantidad de mercado. Entonces, empezó a haber una sobreoferta. ¿Qué es sobreoferta? Pues cuando hay más personas que están queriendo vender o empresas que con su participación tratan de exceder el número de demandantes. Entonces, ¿qué pasa cuando ya existe una oferta de tamaño importante? Pues vamos con quien las demanda eligió. Al final del camino, si nos ponemos desde el enfoque, todas las empresas en general como mercado y todas las personas que consumen, como el mercado de consumidores, al haber mucha oferta, es la ley del más fuerte, es la ley del que sobreviva, ¿no? Entonces, ¿quiénes suelen sobrevivir? Aquellas empresas que tengan o alguna mejor característica de producto o algún mejor servicio de todo lo que va en la experiencia de usuario, pero también el quien sepa que caraquear mejor el huevo, es decir, quien pueda vender mejor. Y entonces, las empresas en general le tomaron aún más importancia a la labor de venta, al convencimiento y a la educación que se le puede dar al cliente para elegir algún producto en específico. ¿Sí? Empezaron a desarrollar muchos cursos en ventas. Si ustedes se fijan, si ven más a detalle sobre videos, sobre técnicas de venta, que a lo mejor en algunas de las empresas donde han estado han visto, muchos de estos videos son de los 60s y de los 70s. Se generó una gran cantidad de media, digámoslo así, de películas en esas épocas de ventas. ¿Sí, Giovanna? Ahorita que usted hace ese tipo de comentarios dentro del video, no recuerdo exactamente el nombre, pero menciona un autor que es muy bueno en ventas y dice que realmente no es que mucha gente diría, oye, pues está escrito de sabrá Dios cuántos años atrás, ahorita ya estamos más actualizados, existen más herramientas, sí, pero al final de cuentas el contacto humano y el vendedor de manera presencial, llamémoslo así, es el que te la pauta a crear ese vínculo con el cliente y poder desarrollar esa venta. ¿Y por qué? Porque estás tratando, estás viendo sus necesidades, estás viendo todo. Y marca el ejemplo del GOT. Sí, existen ya las ventas en línea, el call center y toda esta cuestión.
pero a pesar de, por ejemplo, los que tienen el WhatsApp de las empresas, hay unos que ya lo quieren hacer automatizado por el bot, pero no es el mismo trato. ¿Por qué? Porque realmente como seres humanos, y lo marca este autor, necesitamos sentir ese interés y ese apoyo de que me quiere solucionar, y realmente el bot no lo va a poder cumplir. No hay nada como la interacción humana, y es algo que marca a alguien que publicó su libro sabrá Dios cuántos años atrás, pero aún siguen funcionando esas herramientas. Sí, me recordaste una anécdota de la familia. Es decir, mi mamá cuando, por ejemplo, le hablan del banco o eso, dice, ¿sabes qué? Yo quiero interactuar con un humano, ¿no? Sobre todo con temas de confianza, ¿no? El humano, o nosotros como humanos, a veces necesitamos sobre todo decidir cosas con otro humano que nos entienda. Sí, ojo, cuando hablé en la conexión pasada sobre los bots, o sea, chatbots, pues también hay que ponernos en contexto, la inteligencia artificial se está humanizando, entre comillas, ¿no? Y Ma- pero, ajá, sí. Maestro, también muchas veces, bueno, no generalmente, el trato en chat o en WhatsApp o lo que sea es muy bueno. Y hay veces que en persona no es bueno el vendedor al que te atiende, entonces te desilusiona ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que una buena receta es la mezcla. El quien lo mezcle mejor y lo ponga de manera que sea fluida, esa mezcla, creo que logra atacarla de dos lados. Es decir, me gusta mucho la postura, Giovanna, de la empatía. Al final de camino, un chat, un WhatsApp o algo así, en donde como que ya está la respuesta automatizada, genera justamente el sentimiento que decíamos hace como a las 8 de la mañana, ¿no? Que decíamos que la Zapatería Rodríguez como que te persiguen y andan de merolicos como que atendiendo a todos exactamente igual, ¿no? Como por formulita. Y a lo mejor esa parte humana es lo que muchas personas deciden, por la cual no tienen una buena experiencia y deciden no comprarte. Pero por otro lado, y defendiendo un poquito ahora la tecnología con chat, lo que te permite la automatización es poder concentrarte o concentrar las energías en atender personalmente aquellas cosas que no son recurrentes. Es decir, tú tener una opción de chatbot, de preguntas frecuentes, de cosas que ya sabes que son las más pedidas, y dejar un espacio para que un humano te atienda en cuestiones que no estén dentro de esa agenda, o sea, que no estén dentro de esas preguntas frecuentes, que no estén eso, o un humano cerrando. Porque sí, creo que es algo que está sucediendo. Por ejemplo, también en la educación, al final del camino, hay una interacción humana que también es necesaria, ¿no? Sí, creo que es, por eso mandé el video, justamente, o sea, mandaba una reflexión, es decir, porque de un lado está la tecnología, de otro lado está la empatía humana, ¿no? ¿Cómo podemos usar las dos o cómo podemos hacer una empatía con la tecnología? No se ayudó, Giovanna. Karina, gracias por participar, muy buenas aportaciones. Bueno, entonces, siguiendo un poquito con el empate del enfoque de las ventas, pues al final del camino, el quien vende más, sobrevive. Así de fácil. En esta jungla llamada economía, al final del camino, quien alimenta son las ventas. Quien no vende, desaparece. Al haber sobreoferta, pues están tratando de convencer para, pues, hey, elígeme a mí, no elijas a la competencia, porque si eliges a mí, pues me hace sobrevivir como empresa y a lo mejor crecer. ¿Vale? Maestro, Sí. se entiende que una empresa y una persona individual, o ¿cómo se le llama? Ajá, una persona. Ajá. Una persona no pueden medirse por el número de cantidad o el número que venden. Porque a lo mejor para mí, que yo soy sola en la empresa, me es suficiente con vender, no sé, 100 piezas o 100 tortas, como usted comentaba. Pero Ajá. para la empresa no es suficiente vender 100 tortas, sino que ellos quieren vender 2000. Entonces, por ejemplo, aquí el servicio, la venta, ¿puede ser la misma calidad? A ver, O ahí cómo se mediría? si entendí bien, son dos preguntas diferentes en una sola redacción. Es decir, Ujú. por un lado,
Tienes razón, las necesidades de cada empresa son diferentes. Para Ajá. lo que para ti es un éxito vender 20 tortas al día, Ajá. para una empresa con 30 empleados sería un rotundo fracaso. Así es. Es decir, la magnitud del éxito en las ventas dependerá primero de la amplitud que tenga la empresa. ¿Sí? Ujú. Y al final del camino, yo me lo imagino como al final como las células o como una célula que puede ir creciendo y se va siendo organismo multicelular, ¿no? Cuando es una célula, pues tiene necesidades energéticas muy básicas, pero ya cuando es un organismo multicelular, va a tener más requerimientos. Y así pasa con las empresas. Usualmente buscan su reproducción porque obviamente hay más margen de ganancia entre más grandes son. Pero entre más grandes son, más necesitan cosas para poder sobrevivir. ¿Ok? Pero la calidad de venta es la misma. Es a lo que voy. Por eso es lo que te voy a decir. Esa se me hizo la primera pregunta cuando dijiste. Ajá. La segunda, la calidad de ventas juega como con otra regla. De hecho, usualmente las empresas grandes suelen tener mejor estándar de calidad que empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que buscan muchas veces las empresas grandes es la uniformidad. Es decir, oye, compran, pensemos, imagínate una empresa muy grande de tortas. Oye, pues si compras 10,000 bolillos o si compras 1,000,000 de bolillos diarios porque vendes 1,000,000 de tortas, seguramente tendrás una persona especializada en medir la calidad del bolillo, elegir qué bolillo es el bueno y qué bolillo es el malo. Entonces, normalmente estas empresas tienen más capacidad económica para poder uniformar e incluso mejorar la calidad de una empresa pequeña. Por ejemplo, ¿por qué Starbucks, nos guste o no, es una empresa que puede vender con los precios que vende? Porque tiene estándares de calidad muy altos. ¿Y por qué se puede darse el lujo? Porque los puede pagar, porque tiene personal y porque tiene maquinaria. ¿Sí? Es decir, pareciera que la lógica sería, oye, entre más grande la empresa, pues más descuida su calidad, porque pues tiene que más clientes y más cosas. La realidad es que es al revés. Creo que entre más grande eres como empresa, más personas tienes o más especialistas tienes y usualmente la calidad mejora. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo vendo jitomates y la otra empresa grandísima, exportadora y demás vende jitomates, ¿yo en dónde voy a quedar? Aunque cacaraquee mucho, no voy a cacaraquear lo suficiente. Pero hay que saber cacaraquear, por cierto. Es de cuenta, si tú eres una empresa pequeñita y vas a competir, por ejemplo, eres una jitomatera pequeña, ¿no? Una productora pequeña. Y vas a competir contra una empresa muy grande de jitomates que vende, que tiene procesos de calidad y que elige los jitomates que tiene todas las personas para unificarlo y mandarlo por estandarización. ¿Ok? ¿Cuál es tu fuerte? Tu fuerte como empresa pequeña es la personalización. Tu fuerte puede ser sentimiento de familia. Tu fuerte puede ser, y puedes elegir varias, ¿no? Puede ser a lo mejor una condición de precio, un regalo especial. Vaya, que siempre a la hora de vender, eliges tus atributos y eliges desde qué manera competir. Si me pongo a competir con la misma vara contra un Goliat, contra alguien más grande, pues voy a toparme con pared y me van a destruir. Pero voy a buscar qué atributos tengo yo a favor que la otra empresa no tiene. Y ojo, todas las empresas deberían tener o tienen algo que presumir y algo con lo cual mejor ni se metan. Todas. Por ejemplo, Starbucks. Starbucks puede vender cafés de calidad, no lo dudo, pero tiene sus debilidades, ¿no? Y yo, como por ejemplo, si yo soy una cafetería pequeña, aprovecho esa debilidad. Sí. Sí, Joana. Profe, es como, por ejemplo, en cuestiones para producir. Yo que soy una empresa pequeña que voy empezando, no puedo producir lo mismo que produce, supongamos, de salsas, ¿no? Exacto. Lo mismo que produce La Costeña, por decir una marca, ¿no? Porque obviamente pues se me va a echar todo a perder.
Entonces, yo como empresa debo estar consciente cuál es mi límite de producción y cuáles son las ventajas que yo le ofrezco. Por ejemplo, no sé, la costeña te dice que es como que más casero y todo eso, no sé. Y lo mío es algo sin condimentos. Entonces, ¿cómo se dice? Sin conservadores. Entonces, eso es Sí, lo que a mí me posiciona en el mercado, por así decirlo. por así decirlo, y por ejemplo, para esto previamente tú analizaste el mercado y tú viste que un porcentaje de población quería las salsas de cierta manera y tú atiendes a la otra población que no está siendo atendida porque lo quiere de otra manera. Ajá. Exactamente. Entonces, tú ya conoces a quiénes vas y te vuelves de nicho. Sí, sí, sí. En lo que se vuelve más popular mentalmente eso hasta que le ganas a la otra más grande siendo románticos. ¿Vale? Pero a lo que voy es siempre en un enfoque de ventas tendrías que ver tus ventajas, las ventajas de tu competencia y obviamente tus ventajas y desventajas y las desventajas y desventajas de la competencia. Las desventajas de la competencia, recuerden, son oportunidades de negocio. Las ventajas de la competencia son probablemente aquellas cosas con las que tú tal vez no puedas competir. Tus ventajas, aprovéchalas y súbelas. Tus desventajas, si son la ventaja de la competencia, pues significa que es ese mercado. El mercado que busca las ventajas de la competencia no es tu mercado. Busca el mercado que sean tus ventajas lo que buscan. Entonces, yo sé que parece trabalenguas en esta parte, pero es una búsqueda. Y todos tenemos un argumento de ventas. Ojo, 1. 2. Si no tienes un argumento de ventas, pues ahora sí hay que mejorar el producto, hacer ingeniería y hacer cosas, ¿no? Pero mi recomendación es, buscas algo que por lo cual que seas mejor que una empresa más grande. Sobre todo pensando, por ejemplo, Karina, que estaba haciendo sobre emprendimiento, ¿no? Aprovecha las desventajas de las empresas grandes. Muy bien. Y bueno, Gracias. no, un placer, perdón, un placer. Sí, y bueno, continuando un poquito con el enfoque de marketing, pues, ¿qué está pasando? Estamos en un mundo que solamente se levantan y quieren checar su celular y mócatelas, hay anuncios, ¿verdad? O sea, es decir, estamos plagados de anuncios de personas que nos están queriendo vender algo, ¿sí? Y hay un mundo que está lleno de oferta, pero el mercado a su vez no crece mucho. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver? Empieza a haber un momento de ferocidad, es decir, depender solamente de la fuerza de ventas es como caminar con un pie. Necesitas tu otro pie, que es el enfoque de marketing. El enfoque de marketing de alguna manera es buscar la manera de encontrar tu nicho de mercado, tu grupo de personas, tu tribu, y con ese después establecer la fuerza de ventas. ¿Sí? Entonces, es importante la comunicación con el cliente, como lo comentábamos en el primer bloque de lo que estamos hablando. La comunicación es importantísimo. Creo que el quien entienda que somos seres sociales y que esto es de relaciones de largo plazo, va a tener más fácil el camino de ventas. Si puedes conseguir clientes de largo plazo, pues bueno, prácticamente hay menos esfuerzos de publicidad. Bien, de aquí quería compartirles el concepto de marketing social, que de alguna manera el marketing social satisface necesidades del público, ¿sí? Y de toda una sociedad con objetivos organizacionales. Es decir, no es algo nuevo para ustedes decir que sepan el término de que necesitamos resolver las necesidades de los clientes. Creo que ya lo han comentado en muchas participaciones. Pero lo que sí es dimensionar que el público meta es el que te va orientando hacia dónde va el negocio. Muchas veces decimos, bueno, hay que resolver las necesidades de los clientes. Pero la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace puede ser mucha, ¿no?
y decir, sí, pero ya tengo un producto y me caso con ese producto. Realmente el marketing social va más allá y dice, a ver, ya de una vez analicemos cómo están todas estas tendencias sociales para irnos hasta adelantando y para ir transformando nuestro producto conforme a la sociedad, conforme a lo que va queriendo la sociedad. Un marketing social aplicado al límite tendría que integrar sociólogos, personas que vean, que puedan analizar tendencias a través de la historia del humano, ¿vale? Entonces, ponemos los elementos del marketing social y van a darse cuenta. Miren, sociedad, ¿cuál vamos a las leyes del bienestar humano? ¿Qué es lo que quieren los consumidores? Y es aquí cuando recordamos la tablita de necesidades, cuando hablábamos de que los humanos tienen diversas necesidades, entre esas 7 principales. Tienen necesidad de amar, tienen necesidad de contribuir a una sociedad, tienen necesidad de esquemas de seguridad, tienen necesidad de divertirse, tienen necesidad de formar parte de un grupo más grande. Y por ahí les debo dos. Ahí, por ahí luego se los paso. Hay una tablita de 7 necesidades básicas que tiene un ser humano, que se mezcla de sus necesidades con las necesidades sociales para generar de alguna manera las utilidades de las empresas, y es lo que genera el marketing social. Es decir, las necesidades individuales se juntan para hacer una necesidad colectiva. Y las necesidades colectivas se analizan para ver de qué manera las empresas ofrecen cosas que necesiten grupos sociales, ¿vale? Entonces, el marketing social analiza sociedades, valga la redundancia. Muy bien. Y pues bueno, entonces aquí yo nada más quería darles la orientación del marketing de social, que de alguna manera, como les dice, parte de un mercado, parte de una necesidad de cliente. Es cuando hacen encuestas, focus group y todo ello, para después empezar a ver conductas humanas. Y ya que tienes conductas humanas, lanzas lo que la gente quiere hoy y lo que la gente tal vez con tus analíticas quiera mañana. Y aquí es en donde muchos mercadólogos pueden no entrar en razón con un servidor. Piensen, a ver, aprovechando los emprendedores, ¿qué creen que es más factible? ¿Hacer un negocio de lo que la gente quiere hoy o de lo que la gente quiere mañana? De lo que quiere mañana. Votaciones, porque ambas son correctas. De lo que quiere hoy. Ya hay votos, ok, ya hay una y uno. Ya mañana mejoramos. Ya mejoramos. Bueno, buen punto. Yo pienso que lo que quieren a hoy. Lo que quiere hoy. Muy bien. Es una pregunta. Te digo que es contraproducente, A ver. porque lo que quieren hoy es lo que está ahorita y lo que quieren mañana es innovación. Entonces, todo va Evolucionando. como a favor y en contra. Y exacto. Y la respuesta, bueno, hay muchas respuestas. Todo aquí nada más era para que todo. Joana, antes de que yo lo diga. Es que, por ejemplo, supongamos que tenemos lo que quieren hoy, pero ¿qué tal y ya para mañana se como que pasa de moda o se descontinúa? ¿Se me explica? Correcto. Entonces es como que contraproducente, no puedo decir, sí te puedo decir que, por ejemplo, el que es para mañana estaría bien, pero igual lo que es para mañana, pasado mañana puede pasar de moda también, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Yo, Es yo que lo dijo Cari, perdón. Lo dijo Cari, o sea, mejor si estás, sí, es lo que tienes a hoy, pero lo vas mejorando, vas buscando las alternativas y vas haciendo cosas diferentes para el día de mañana. Las innovaciones. Vas innovando. Muy bien. Escuché un yo y no, ya no. De sí, Giovanna. nadie me deja hablar, ya me voy. No. Ahora más. Yo a mi experiencia, yo actualmente trabajo en el área de compras, entonces realmente hoy estamos viendo lo de primavera, no sé, en agosto y estamos viendo lo de invierno. Normalmente siempre nos preocupamos por el mañana.
Sí. Y la respuesta era súper ambigua. Y la respuesta es depende. Depende de mi capital y depende de mi planeación. Es decir, si tengo capital para trabajar, para mañana operar, y es un negocio fácil de operar mañana, y no tengo tiempo para planear porque dependo de lo que voy a vender hoy para sobrevivir el día. Planeas con el hoy, que es lo que ahorita funciona. Si dices, ¿sabes qué? Es que este negocio es de pensarlo un poquito más y de planearlo un poquito más, hacer un plan de negocios, un proyecto, etcétera, 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 etcétera. Y tengo capital para aguantar, planeas para el mañana y pasado mañana. Porque cuando terminas de hacer el proyecto, pues ya no, ya el hoy fue ayer, no sé si me voy a entender. No somos literales, o sea, es decir, siempre cuando haces un proyecto, eso es a futuro, pero necesitas capital para aguantar eso. Entonces, si tú quieres algo operativo, pues sí tienes que planear para ese momento, porque en ese momento tienes que comer, ¿no? Entonces, a lo que me quiero referir es, cuando hablamos de estos estudios, de estas proyecciones, depende de la magnitud de la empresa, en qué formato se piensa. Es decir, oye, fíjate que quiero hacer un proyecto, una carretera México-Colima directa, así. Oye, pues a lo mejor no estás pensando en la vialidad de ahorita, sino en la vialidad del 2060. Es más, el Tren Maya, hasta eso, en el Tren Maya sí está pensado para ver si en alguna de esas va a ayudar demasiado al turismo en el 2070, 2060. No va a pasar ahorita. Si tiene positivos, va a estar positivos en el largo plazo. Si tiene negativos, hay negativos en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, es mucha cuestión de enfoques, pero gracias. Me encantaron sus participaciones. Y este breve debate, me hubiera gustado hacer actividades. Bueno, entonces, de alguna manera, vamos viendo los puntos en común de marketing y de ventas. Marketing al final de camino lo que busca es generar demanda. Es decir, cuando ponen la publicidad o cuando ponen la promoción, y que dices, ay, qué interesante producto, o ay, qué interesante esto, oye, está padre. Eso ya lo hizo marketing. Es decir, marketing te va a mandar las personas con cierto interés y ya estará en la fuerza de ventas cerrar ese interés, llegar a hacer un servicio postventa y mejorar y buscar la experiencia para que el trabajo de marketing no haya sido en vano. Bien. Y por último de la parte... Maestro. Ajá, sí, bien. ¿El marketing tiene alguna, cómo se puede decir? ¿Algún límite? A ver, vamos poniendo los límites del marketing. El límite de Ajá. Porque yo puedo, bueno, un ejemplo podría ser de venta de unas pestañas. Sí. Que te dicen que esas pestañas se te ven relucientes, se te ven los ojos enormes y de X cosa, o sea, le exageran de más. Ya. Te las compras y te das cuenta de que no es verdad lo que te están ofreciendo, lo que te están publicitando. ¿Ahí marketing tiene algún límite para decir es aceptable o no es aceptable? Más bien, si tiene un código de ética, el marketing sí, tiene un código de ética y hay esas empresas que están, de hecho son penadas ya, las empresas que están haciendo publicidad, no es publicidad desleal, se llama, creo que falsa publicidad, tiene otro nombre, te lo debo. Publicidad engañosa. Gracias, publicidad engañosa. Publicidad engañosa, o sea, sí puede haber demandas por publicidad engañosa. Si es muy notorio, lo pueden revocar. Ok, yo pensé que nada más, o sea, tú podías explayarte y decir lo que tú quisieras de tu producto y no había ningún problema. Imagínate qué peligroso. Imagínate que yo vendo, carne. Y yo pongo que es carne 100% de res. Y le meto pollo y le meto cerdo. Resulta de ser que
estoy inventando, que haya una alérgico al cerdo. Y el alérgico al cerdo, se enferme y eso, discúlpame, demanda. O que te digo que el hamburguesa, o te digo, es más, con decirte que hubo una demanda de un chico de la India, si mal no me acuerdo, hacia Axe. ¿Sabes cuál fue la demanda? De que se puso Axe y no atraía, y no era atractivo para el sexo opuesto. Y ya ven que a veces eran anuncios Axe en donde se ponían el Axe y todo el mundo iba hacia esa persona, ¿no? Entonces, hasta de eso hubo ¿A demanda. poco fue válida esa demanda? Lo demandó y andaba ganándola. Pero bueno, digo, al final de cuentas eso es imagen, pues es eso, ¿no? El vender, pero pues obviamente pues no es que vayas a traer a la gente con eso. Bueno, pero ahí sí decía que en cuanto te lo ponías, atraías. Ajá, es lo que decía la marca. Otra cosa que Ajá. también, una persona que comió todos los días en McDonald's y engordó, y estaba demandando a McDonald's porque lo engordó. Oigan, entonces, ¿qué hago con mi caja de 20 frascos de Axe que compré? Tíralas. Régalo. Una buena oferta. Chicos, ¿se vuelven a conectar a la misma link, porfas? Claro. Muy bien, excelente, chicos.